Hola Marlene, mi nombre es Juan Carlos y te escribo desde un pequeño pueblo cercano a Valle de Bravo, aquí en México. Esta historia no me ocurrió a mí directamente, pero sí a mi abuela, cuando era una niña, y te juro que durante años nadie en la familia se atrevió a repetirla en voz alta. Ella siempre decía que en aquellos tiempos, en lo más profundo del bosque que rodeaba su comunidad, había mujeres que se reunían para hacer rituales extraños, cosas que según sus propias palabras tenían que ver con la adoración al diablo. Mi bisabuela, su madre, le advertía que se mantuviera lejos de esos lugares, pero también le contaba lo que la gente solía murmurar, que algunas mujeres jóvenes se perdían en el bosque por horas y regresaban al amanecer, sin saber nadie qué hacían ahí realmente. Pero la gente en el pueblo decía que nada bueno debía de ser. En esos años mi abuela Teresa estudiaba en un colegio católico que era súper estricto. Era un establecimiento en el cual todo se controlaba: la conducta, la forma de hablar e incluso hasta las amistades. Aún así, mi abuela tenía una compañera muy cercana, una niña llamada Emilia. Con el tiempo, Emilia comenzó a abrirse con mi abuela Teresa y empezó a confiarle cosas, detalles que no le contaba a nadie más. Emilia contaba que su madre pertenecía a un grupo extraño. Así era como ella lo describía. Ella contaba que su madre salía en las noches sin dar mayores explicaciones y que regresaba por las mañanas actuando de forma extraña, como si fuera otra persona. Mi abuela había oído rumores entre los adultos, pero nunca imaginó que la madre de su amiga pudiera estar relacionada con esas historias de mujeres que se reunían en el bosque. En ese entonces solamente eran sospechas, pero nada era seguro. Sin embargo, lo que Emilia le confesó después cambiaría por completo la manera en que mi abuela veía a su familia, a la comunidad y a esas noches oscuras que rodeaban el bosque. Con el tiempo mi abuela Teresa decidió confiar un poco más en Emilia. Un día, mientras caminaban juntas de regreso al colegio, mi abuela Teresa le contó los rumores que ella había escuchado en su propia casa, que había mujeres que se reunían en lo profundo del bosque y que hacían cosas extrañas, como cantos y rituales de adoración al demonio, y que luego regresaban al amanecer a sus hogares, pero volvían de forma rara, como si algo más habitara dentro de sus cuerpos. Mi abuela cuenta que Emilia se quedó en completo silencio. No se rió, ni tampoco negó nada de lo que mi abuela le contó, como si estuviera guardando o ocultando algo que no debía decir, que no tuviera que saberse. Teresa, mi abuela, se dio cuenta que en ese instante su amiga sabía mucho más de lo que ella le estaba contando, y que tal vez los rumores que ella había oído no estaban tan lejos de la realidad. Después de aquel día, Emilia no pudo seguir guardándose todo. Cuando mi abuela Teresa le contó los rumores, fue como si algo dentro de su amiga se quebrara. Caminaban juntas por el sendero de tierra que llevaba al pueblo, cuando de pronto mi abuela cuenta que Emilia se detuvo y le dijo que su madre sí salía por las noches, pero que no salía vestida de forma normal. Mi abuela la miró sin entender y Emilia continuó la historia mencionando que había visto con sus propios ojos a su madre internándose en el bosque, usando un vestido negro y largo, y en la mano sosteniendo algo que parecía ser una vela. Ella mencionó también que la escuchó murmurar algo, pero no logró entender lo que decía, porque pensaba que al parecer era otro idioma. Esa confesión dejó a mi abuela helada. Ella cuenta que Emilia estaba temblando mientras hablaba, y lo peor era que no parecía estar inventando nada.
Mi abuela mencionó que los ojos de Emilia estaban rojos, como si no hubiera dormido en días, y desde esa noche Emilia confesó que tenía miedo de su propia madre. Ella sentía que cuando su madre regresaba del bosque, ya no era la misma persona, que a veces entraba a la casa sin saludarla, sin mirarla, como si algo más habitara dentro de ella. Con el tiempo, y a pesar de las dudas y el miedo que sentían, mi abuela Teresa contó que una noche vieron a la mamá de Emilia y decidieron seguirla. No fue algo planeado, simplemente la vieron salir y sin pensarlo mucho, caminaron detrás de ella manteniendo distancia. La siguieron hasta el borde del bosque y luego, un poco más adentro, por un sendero que ni siquiera sabían que existía. Fue ahí donde a escondidas, entre los árboles, vieron algo que nunca lograron olvidar. Era un grupo de mujeres, mi abuela siempre menciona que eran 8. Estaban reunidas en un claro, completamente desnudas, moviéndose como si estuvieran en una especie de trance. No hablaban entre ellas, solo emitían sonidos que mi abuela no supo cómo poder describir. Ella mencionaban que era como una especie de cantos o murmullos que no parecían humanos. Entre esas mujeres estaba la madre de Emilia. Mi abuela siempre decía que ninguna de las dos logró entender realmente lo que estaba pasando. Solo sabían que no debían estar ahí. Ella menciona que las dos se quedaron mirando fijamente sin decir una sola palabra y decidieron volver por el mismo camino por el que habían llegado. No corrieron, pero caminaron lo más rápido que pudieron para que nadie pudiera escucharlas. Y aunque jamás les hicieron nada, mi abuela confiesa que durante mucho tiempo sintió que alguien detrás de ella las estaba observando mientras escapaban del bosque. Pasaron los años y mi abuela Teresa intentó convencerse de que lo que había visto aquella noche en el bosque había quedado atrás. Pero un día, cuando ya era adolescente, algo se lo recordó de golpe. Ella me contó que iba caminando por el centro del pueblo, cuando de pronto entre la gente reconoció a una de las mujeres que había visto en el claro. La mujer también la quedó mirando. Dice que se detuvo en seco, la miró fijamente y con una calma que a mi abuela siempre le pareció antinatural, le sonrió, la saludó por su nombre. «Hola, Teresa», le dijo, como si la conociera de toda la vida. Mi abuela nunca pudo explicarse cómo esa mujer sabía quién era ella, ni por qué la miró con esa confianza, como si ambas compartieran un secreto que mi abuela jamás quiso recordar.